Patricio Peralta, buenas tardes. ¿Qué tal, Rosa? Buenas tardes. Muchas gracias. Vamos a hablar hoy de la noticia sin duda del día. Ha empezado esta tregua entre el ejército israelí y Hezbollah y en consecuencia inicia este plazo de 60 días, ¿no?, que tiene el ejército libanés para reocupar el sur del país. Bien, un poco la pregunta es cómo va a ser este proceso, con cuántos efectivos y con qué ayudas va a contar el ejército del Líbano para llevar a cabo esta misión. Así es, y estas dudas se han generado justamente por las críticas que ha habido de que el ejército no se ha involucrado durante todo este conflicto. Bueno, el ejército libanés ha iniciado su despliegue ya por todo el sur del país en línea al acuerdo aprobado y desempeñará un papel central. Está previsto que sean 10.000 soldados que lleguen a esta zona para que aseguren que todo el armamento pesado y la infraestructura de Hezbollah haya sido retirada del área entre el río Litani y la frontera israelí. A ellos se suman las fuerzas de paz de la ONU, conformada por soldados de 48 países y que han permanecido en el lugar desde 2006. También han recibido críticas por permitir el rearme de Hezbollah. El primer ministro interino de Líbano dijo que el ejército está preparado para asumir estas competencias. Hoy comienza el viaje para fortalecer el papel de las instituciones legítimas, en cuyo frente está el ejército, en el que depositamos grandes esperanzas para extender la autoridad del Estado a toda la nación y fortalecer su presencia en el herido sur. Aunque Israel ha criticado su accionar en estas décadas y ha sugerido que no pudieron controlar el rearme de Hezbollah, lo que les comentaba ahora, aunque Israel ha exigido más presencia del ejército libanés, sus ataques también han mermado su capacidad, pese a que el ejército no participa en este conflicto. Las fuerzas de paz de la ONU anunciaron que una serie de ataques israelíes esta misma semana, cuando ya se hablaba de un acuerdo, estos ataques israelíes provocaron la pérdida de personal, daños a instalaciones y destrucción de bienes del ejército libanés. Además, 45 soldados de este ejército murieron por ataques israelíes. Para asegurar que se cumpla con la tregua y evitar un rearme de Hezbollah, Estados Unidos trabajará con el ejército libanés para disuadir posibles violaciones del acuerdo. Pero hay que dejar algo en claro, no habrá tropas estadounidenses en esta área, será más de supervisión este trabajo que tendrá Estados Unidos. Patricio, y desde antes de la guerra, Líbano ya enfrentaba crisis económica, política. ¿Qué hay de este panorama? Así es, en lo político, bueno, el principal reto que tenía el Líbano antes de esta guerra era la designación de un presidente que lleva ya 2 años vacante este cargo. Esto luego de que Michel Aoun terminó su mandato en 2022. Durante este tiempo han habido docenas de intentos de elegir un mandatario, pero el tan dividido parlamento que representa a las 18 comunidades religiosas y encargado de esta designación no ha llegado a consensos. En Líbano, el cargo de presidente está reservado para un cristiano maronita y el del presidente del parlamento para un musulmán chií y el primer ministro para un musulmán suní. Las comunidades cristianas no se han puesto de acuerdo de los candidatos para ocupar el puesto de presidente y ninguno que ha postulado tampoco ha logrado el respaldo necesario. Ahora, con esta tregua, el primer ministro libanés y el presidente del Parlamento han puesto a la elección del presidente de Líbano como una prioridad en esta nueva fase que empieza en el país. No es la primera vez que ha sucedido este vacío presidencial. De hecho, para que Michael Aoun sea electo, requirió de 46 convocatorias legislativas para que exista quórum, porque no había, y poner fin a más de 800 días de vacío presidencial. Ahora, en lo económico, Líbano arrastra una crisis que se agravó en 2019 por la caída de la divisa local y la falta de dólares. Este mes, el ministro libanés Amin Salam dijo a la agencia AF que su país registra ya una tasa de desempleo cercana al 50% y predijo más caída del PIB a causa de la guerra. Revisemos algunos datos sobre las pérdidas económicas específicamente causadas por la guerra. Es decir, a este escenario ya de crisis que tenía el Líbano, bueno, se suman estas. De acuerdo al Banco Mundial, se estiman en más de 8.500 millones de dólares en pérdidas, que se dividen en 3.400 millones en daños a la infraestructura, 5.100 millones de dólares en pérdidas económicas por las afectaciones a los distintos sectores, comercio, agricultura, ganadería, etcétera. Además, por el conflicto, 666.000 personas perdieron sus empleos. Esto con corte al 14 de noviembre. Bien, y a estos asuntos pendientes, por decirlo así, que tenía Líbano antes de la guerra, sin duda el conflicto armado ha sumado otros.
Así es, veíamos ya que la elección del presidente es una, la recuperación económica es otra que está pues pendiente en este momento, y se suma fortalecer el ejército justamente para que tenga este control en la zona del sur, y pues que ha dependido el ejército en su mayoría del apoyo internacional, ya sea por Estados Unidos o por países de la región. Pero también entra otro pendiente, que es la reconstrucción, y en este caso no solo del sur, también de Beirut, la capital, y otras zonas que fueron objetivos de Israel. A ello se suma el regreso de los desplazados a estas zonas que ya son poco habitables. La autoridad libanesa ha informado que el ejército israelí ha destruido 37 localidades y más de 40.000 casas en la región del sur. Ayer comentábamos que muchos habían empacado ya sus cosas, esperando regresar a sus hogares, esperando que se confirme pues este anuncio del acuerdo, de la tregua, y quienes lo han hecho a primera hora se han encontrado con este escenario. Calles llenas de escombros, casas completamente destruidas, espacios inhabitables, como en la ciudad de Sifkin, que es la que vemos en este momento, y un escenario similar se pinta en la ciudad de Tiro, también al sur del Líbano. Sin embargo, muchos están ansiosos por volver. Escuchemos a uno de ellos. Somos del sur y a él volveremos. Salimos hace 66 días. Es una gran victoria para nosotros. Gracias a Dios por todo. Otros aún tienen recelo de regresar porque todavía están los soldados israelíes. Sin embargo, el presidente del Parlamento ha envalentonado a sus ciudadanos a regresar como un acto de devolver la vida a estos lugares que han sido completamente destruidos. Vuelve y devuelve la vida que el enemigo quiso quitarle de sus barrios, de sus patios, de sus plazas. La gloria está con tu regreso, aunque vivir fuera sobre los escombros de las casas. Del lado israelí, los más de 60.000 ciudadanos que fueron evacuados del norte no tienen confianza en regresar todavía. Y los que viven en estas zonas pues cuestionaron al gobierno de Benjamin Netanyahu. No han hecho nada y nuestros soldados han sido desperdiciados en vano. Netanyahu debería marcharse del gobierno, aunque yo lo haya apoyado. Debería él venir aquí para ver lo que hemos sufrido y seguimos sufriendo. Y por último, hablamos de una condición que habría impuesto Israel para que Francia formara parte de este acuerdo de tregua. Así es, y este miércoles el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia confirmó lo que medios israelíes habían advertido, y era que lo que fue en su momento un obstáculo para aprobar este acuerdo. Según los medios israelíes, pues el gobierno de Netanyahu se negaba a que Francia forme parte de los 5 países que integren el Comité Internacional que verifique el cumplimiento de esta tregua. Luego de conversaciones, Israel condicionó la participación de Francia si París no hace cumplir las órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional contra Benjamin Netanyahu y el exministro Yoav Gallant. Este miércoles, de forma sorpresiva, se publicó este comunicado del gobierno francés, 5 días después de la decisión de la Corte Penal Internacional, indicando que Benjamin Netanyahu tiene inmunidad porque su país no es signatario del Estatuto de Roma que dio origen a la CPI. Justifica que como Israel no reconoce a la Corte, no se aplicaría su jurisdicción a él como su gobernante, con lo que se podría entender que si llegara el primer ministro a viajar a Francia, pues no podría ser detenido, siguiendo lo que dice este comunicado y cómo lo han argumentado el gobierno francés. Bueno, analizaremos este tema que tiene muchas aristas más adelante. Patricia, muchísimas gracias. A ti, Rosa, ya nos vemos.